Aquí tienes la traducción completa al español de la historia. El fuego del consejo ardía con fuerza en el centro de la aldea apache, sus llamas saltando hacia el cielo que se oscurecía mientras el crepúsculo se asentaba sobre las llanuras. Los guerreros formaban un amplio círculo, con los rostros pintados, sus lanzas y rifles cerca, mientras los ancianos observaban en silencio, con el peso de la historia presionando sobre todos ellos. En el corazón de la reunión estaba Ayanna, erguida y tranquila, aunque su pulso retumbaba en sus oídos. Podía sentir todas las miradas sobre ella, midiendo su valía, su coraje, su obediencia. El jefe se levantó lentamente, su presencia imponiendo un silencio inmediato. Su cabello estaba entrecano, su expresión tallada por años de guerra y decisiones difíciles. La tierra sangra, dijo, con voz profunda y firme. Nuestra gente sangra, los colonos reúnen sus armas y los espíritus se inquietan. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el círculo. La paz debe sellarse esta noche. Ayanna ya sabía lo que venía. Sin embargo, las palabras finales la golpearon como un puñetazo en el pecho. Para sellar el tratado, continuó el jefe, debes elegir a un hombre como tu esposo. Un murmullo bajo se extendió entre los guerreros. El matrimonio nunca era algo simple. Pero esta no era una unión por amor. Era una cadena política destinada a evitar la guerra. Ayanna apretó las manos a los costados, negándose a mostrar miedo. 3 hombres fueron conducidos hacia la luz del fuego. El primero era un respetado guerrero apache, fuerte y orgulloso, con los ojos llenos de expectativa. El segundo era un intérprete de sangre mixta, familiarizado con ambos idiomas, con una expresión cautelosa y esperanzada. El tercero no pertenecía allí. Se mantenía un poco apartado, con las botas cubiertas de polvo del camino, un sombrero gastado proyectando sombras sobre sus ojos. Un revólver descansaba en su cadera, no alzado en amenaza, pero imposible de ignorar. El vaquero parecía tenso, claramente consciente de que un movimiento en falso podía costarle la vida. Había sido capturado semanas antes cerca del río. Su papel era negociar la paz y hablar con los colonos, nada más. El jefe volvió su mirada hacia Ayanna. Elige, dijo. El silencio cayó, espeso y asfixiante. Los ojos de Ayanna pasaron de uno a otro hombre, y luego regresaron al extraño. Recordó la forma en que había enfrentado el cautiverio sin suplicar, sin odio, solo con una paciencia vigilante. Lentamente, con deliberación, levantó el brazo. Su dedo señaló directamente al vaquero. Jadeos rasgaron el círculo. Manos volaron hacia las armas. El vaquero se tensó, con incredulidad cruzando su rostro. Los ojos del jefe se entrecerraron, estudiándola como si la viera por primera vez. Que así sea, dijo al fin. Desde este momento, sus vidas están unidas. El fuego crepitó con fuerza, enviando chispas a la noche mientras el destino cambiaba de forma irrevocable. Jack Callahan estaba seguro de una cosa mientras caminaba por la aldea apache bajo vigilancia armada, nunca había cometido un error peor que detenerse a por agua cerca de aquel río. Ahora no solo era un prisionero, sino un esposo elegido sin su consentimiento, atado por una decisión que apenas comprendía. Los susurros que lo seguían eran agudos y crueles, y podía sentir el peso de miradas hostiles clavándose en su espalda. Ayanna caminaba delante de él, con la postura inflexible. Su largo cabello oscuro trenzado con fuerza por la espalda. No aminoraba el paso por él, no ofrecía explicaciones, como si su confusión no tuviera importancia. Jack finalmente rompió el silencio. Elegiste al hombre equivocado, dijo en voz baja. No soy un pacificador. No soy el símbolo de nadie. Ella se detuvo bruscamente y se volvió para enfrentarlo. Estás vivo, respondió. Esa es razón suficiente. Jack soltó una risa seca. ¿Vivo por cuánto tiempo? La mitad de tus guerreros parecen querer cortarme en 2. No te tocarán, dijo Ayanna. No a menos que les des motivo. Su certeza lo desconcertó. Ni siquiera preguntaste mi nombre. Dijo él. Lo sé, contestó ella. Jack Callahan. Hablas en sueños.
La afirmación lo tomó por sorpresa. Estudió su rostro buscando burla, pero no encontró ninguna. Entonces sabes que no pertenezco aquí, dijo. Por eso te elegí, respondió Ayanna. Volvió a caminar, obligándolo a seguirla. Los otros están atados por la sangre, por la expectativa. Tú estás fuera de nuestro círculo. Puedes moverte entre mundos. Jack frunció el ceño. ¿Quieres decir que soy prescindible? Ella se detuvo de nuevo, esta vez más cerca. No, dijo suavemente. Quiero decir que eres peligroso para quienes creen que controlan este pedazo de tierra. Cuando cayó la noche, los tambores resonaron por el campamento, constantes y graves. Jack fue llevado a un pequeño refugio al borde de la aldea, vigilado pero no confinado. Ayanna permaneció cerca, hablando en voz baja con los ancianos. Él la observaba, notando la tensión que cargaba, la carga que soportaba sola. Más tarde regresó y se sentó frente a él junto a un fuego bajo. El tratado es frágil, dijo. Algunos de mi pueblo no quieren la paz. Algunos de los tuyos nunca la quisieron. Jack se inclinó hacia adelante, con voz seria ahora. Entonces, ¿por qué atarte a mí? Ayanna sostuvo su mirada, con ojos fieros. Porque cuando las mentiras se revelen, tú no estarás ciego ante ellas. Desde la oscuridad más allá de la luz del fuego, Jack sintió movimiento, la sensación de ser observado. Por primera vez, comprendió la verdad. El matrimonio no era el peligro. La supervivencia lo era. El primer disparo destrozó la noche justo antes del amanecer, arrancando a Jack de un sueño inquieto. Gritos siguieron, agudos y llenos de pánico, y luego el crepitar de las llamas. Se puso de pie de un salto, ya alcanzando su revólver mientras sombras corrían junto al refugio. El humo le picaba los ojos, trayendo el amargo olor a cuero y madera quemados. Esto no era un accidente. Era un ataque. Ayanna irrumpió a la vista, con un cuchillo ya en la mano. Quédate cerca, ordenó, con voz tranquila a pesar del caos. Otro disparo resonó, seguido de un grito. Los guerreros corrían por el campamento, algunos luchando, otros arrastrando niños lejos del fuego. Desde el borde de la aldea, el fuego respondía desde la oscuridad. Colonos y renegados disparando sin importar a quién alcanzaran. Jack disparó de vuelta, apuntando a los destellos de las bocas de los rifles en lugar de a rostros. El retroceso le entumeció la palma, pero no se detuvo. Un atacante se abalanzó sobre él con una hoja, y Jack apenas lo esquivó antes de que Ayanna golpeara, rápida y precisa. Por un momento, se movieron juntos sin pensar, el instinto uniéndolos más que cualquier voto. Entonces Jack lo vio, el guerrero apache que había estado entre los elegidos. Su rostro torcido por la rabia. Se dirigía al refugio del jefe, con la hoja en alto. Ayanna. Gritó Jack, pero la advertencia llegó demasiado tarde. El traidor se lanzó, oculto por el caos. Jack corrió, empujando cuerpos y humo, derribando al guerrero justo cuando el cuchillo descendía. El dolor explotó en su costado cuando el acero se hundió profundamente. El mundo se inclinó, los sonidos se convirtieron en un rugido sordo. El traidor se liberó y huyó entre las llamas, dejando a Jack desplomado en el polvo. Ayanna cayó a su lado, presionando las manos contra la herida. Su compostura se quebró. «Quédate conmigo», exigió, con voz temblorosa. La sangre empapaba sus dedos, oscura y cálida. A su alrededor, la batalla continuaba, pero para ella todo se redujo al hombre que sangraba bajo sus manos. «Lo siento», jadeó Jack. «Supongo que finalmente les di un motivo». Ella negó con la cabeza con fiereza. «Estabas protegiéndonos. Estabas protegiéndome a mí». Rasgó tela y vendó la herida con rapidez experta, negándose a que el miedo ralentizara sus manos. «No mueras», susurró, apoyando su frente contra la de él. «No te elegí para perderte». Los refuerzos llegaron cuando el sol asomaba en el horizonte. Los atacantes se retiraron, dejando cuerpos y cenizas. Cuando finalmente cayó el silencio, Jack yacía pálido pero respirando.
Ayana seguía arrodillada a su lado, con las manos teñidas de rojo. La verdad era clara ahora. El tratado había sido una trampa, y la sangre había sido el precio para desenmascararlo. La luz de la mañana reveló las cicatrices dejadas por la violencia de la noche. Refugios quemados humeaban, y el aire llevaba el pesado silencio que sigue al derramamiento de sangre. Jack yacía sobre una esterilla tejida dentro del lodge del jefe. Su costado vendado con fuerza, el dolor latiendo con cada respiración. Iba y venía del sueño, oyendo voces a su alrededor y sintiendo la presencia constante de Ayana cerca, negándose a irse. Al mediodía, el consejo se reunió de nuevo. El traidor había sido expuesto y expulsado de la tribu. Sus aliados se dispersaron. Los colonos que se unieron al ataque se retiraron más allá del río. La paz, frágil como era, había sobrevivido. El jefe se puso de pie ante los ancianos, su mirada recorriendo el círculo antes de posarse en Ayana. «Obedeciste mi orden», dijo. «Pero la obediencia sola no nos salvó. El coraje lo hizo». Se volvió hacia Jack, que luchaba por sentarse derecho. «Este hombre derramó sangre por un pueblo que no es el suyo». Un murmullo de aprobación recorrió el consejo. El jefe alzó una mano para pedir silencio. «La unión que se os impuso nació de la necesidad», continuó. «Ahora la necesidad ha pasado. Si lo deseáis, este matrimonio puede terminarse, y no habrá vergüenza». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que cualquier orden. Ayana sintió todas las miradas sobre ella. Pensó en el momento en que había señalado hacia la luz del fuego, en el riesgo que había corrido. En el hombre que había demostrado que su elección no era una apuesta, sino una verdad revelada. Dio un paso adelante. «Me ordenaron elegir un esposo», dijo con claridad. «Esa elección salvó vidas. Pero lo que queda ya no es una orden». Miró a Jack, viendo no a un cautivo ni a un símbolo, sino a un hombre que había estado presente cuando importó. «Lo elijo de nuevo, libremente». Jack tragó saliva, con la emoción apretándole la garganta. «No esperaba sobrevivir a esto», dijo con voz ronca. «Y seguro que no esperaba pertenecer a ningún lugar». Encontró la mirada del jefe sin titubear. «Pero si ella me acepta, no me iré». El jefe los estudió durante un largo momento, luego asintió. «Entonces los espíritus han hablado a través de ambos». El fuego del consejo se volvió a encender esa noche, no para juzgar, sino para renovar. Mientras las llamas se alzaban, la risa y la conversación tranquila regresaron a la aldea. Ayana se sentó junto a Jack. El espacio entre ellos ya no estaba marcado por la obligación, sino por la elección. Más allá de la luz del fuego, las llanuras se extendían amplias e inciertas. Sin embargo, por primera vez, ninguno de los dos enfrentaba el futuro solo.